Les invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Libro de Romanos capítulo 1. Voy a traer o quiero compartir con ustedes una breve reflexión porque luego participaremos de la Cena del Señor. Romanos capítulo 1. Deje su Biblia abierta ahí que luego vamos a leer algunos pasajes. El viernes pasado, hace 2 días, me llamó una hermana en la fe y me llamó de una manera preocupada, casi alarmada, esta hermana hablando conmigo, con un tema que está creando un revuelo en las redes sociales y ustedes estarán al tanto de todo eso. Y me preguntó, oye Pepe, porque tenemos esa confianza, oye Pepe, ¿qué es eso de los Terian? ¿Qué es un Terian? Bueno, a primera instancia yo lo que le dije, y dada la confianza que tengo con ella, le digo, mira, eso es un modelo de la Volkswagen que sacaron nuevo. Está el Touran, el Tiguan y ahora está el Terian. Ella me dijo, no, en serio, dime qué es eso, qué es un Terian, porque había visto algunos vídeos sobre este asunto y cómo estaba tomando fuerza esto en España, y vamos a decir que está en una especie de apogeo y el revuelo que está creando en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. Ella me dijo, mira, tú sabes que tengo hijos pequeños y estas cosas me dan cierta preocupación y me da miedo toda esta serie de cosas porque uno no sabe. La expresión esta, uno no sabe, es muy típica allá de Canarias. Cuando alguien te dice uno no sabe, te está diciendo de alguna manera o te está dando a entender que nos puede afectar a cada uno de nosotros también. Es que uno no sabe, tengo chiquillos pequeños. Entonces, traté de darle una respuesta que quiero compartir con ustedes y no es de los Terian que quiero hablar. Quítese eso de la cabeza. Esto es simplemente un tema, una pregunta que surgió con esta hermana y una de las cosas que le dije, digo, mira, esto no es nada nuevo, aunque ahora está experimentando cierto apogeo o tiene unos matices diferentes a lo que se venía haciendo en otras épocas. El tema de los Terians son unas tendencias ahora que a su vez están asociadas también con culturas antiguas incluso que están relacionadas con, hermana, eso hay que traerlo pelado desde casa, están relacionadas incluso con el chamanismo y la brujería. En algunas culturas, ustedes lo sabrán y si no lo sabe lo aprende hoy, se veneraban animales y se tenían incluso como una especie de espíritus guías dentro de algunas tribus y culturas antiguas y ellos creían que el espíritu de ese animal de alguna manera los protegían y los ayudaban. Y estos eran representados a través de animales, ya puede ser el lobo, el oso, etcétera, etcétera. No sé si usted ha visto alguna película del oeste americano, seguro que sí, la mayoría de nosotros. Bien, en ese tipo de películas siempre hay vaqueros e indios. Y los indios siempre son los malos, no sé por qué le ha tocado, pero casi siempre en la mayor parte de las películas los indios aparecen como los malos, que siempre están guerreando con el hombre blanco. Y algunas de esas películas escenifican algo que históricamente tiene alguna relación. Yo no digo que sea textualmente así. Y es que cuando iban a la guerra en la noche y en la hoguera, se ponían a danzar alrededor de esa hoguera. Y salía el chamán de turno, el chamán es el brujo, el guía espiritual, vamos a decirlo de alguna manera, salía con una piel de lobo, de bisonte o de oso y comenzaba a danzar alrededor de esa hoguera invocando a esos espíritus guía que eran representados por animales para que los guiara, para que los protegiera en la batalla y toda esta serie de cosas. Incluso en algunos lugares como países de África, Haití y otros sitios semejantes donde se practica el vudú, muchas de estas personas que tienen esta práctica entran en una especie de trance con el uso también de algún tipo de droga, entran en algún tipo de trance y comienzan a manifestarse en ellos ciertos espíritus que no son espíritus de Dios, son espíritus malignos. Inclusive algunos de ellos actúan como si fueran animales también. Esto lo habrá visto cualquiera de ustedes
en algún tipo de documental sobre el vudú y estos lugares o esta religión, por llamarlo de alguna manera, o estas prácticas espirituales tan típicas en algunos lugares de África o Haití. Incluso, y aunque a usted le parezca un poco sorprendente, algunas de estas cosas quisieron introducirse en la Iglesia del Señor. Hubo una época, le llamaban la bendición de Toronto, no sé si alguien ha llegado a escuchar eso, justamente en Toronto, Canadá, hubo un movimiento, vamos a llamarle un movimiento espiritual dentro de las iglesias y en alguna iglesia en concreto. Y habían personas que aludiendo que estaban siendo tocadas por el Espíritu, ¿saben qué hacían? Ladraban como perros, rugían como leones y cacareaban como gallinas. Y decían, esto es un toque del Espíritu. Estoy seguro que sí, pero no del Espíritu Santo. De otra clase de espíritu es posible. Y sucedía incluso en algunas iglesias. Para algunas personas, como los naturalistas, esta idea o esta tendencia de los Terian dicen que es una forma de identificarse con la naturaleza, con el reino animal. Es una pena que no se identifiquen con limpiar los barrancos o despedregar los caminos, pero bueno, ellos dicen que eso es una forma, vuelvo a repetir, de identificarse con el mundo animal y con la propia naturaleza. La idea de un Terians es una persona que se identifica, y esto lo busca usted en las redes sociales y está así, a la orden del día. Hay todo tipo de definiciones, pero es una persona que se identifica con una identidad animal no humana. Puede ser un perro, un caballo, de hecho hay algunos circulando por ahí que se ve el tipo con una cabeza de caballo comiendo hierba. Se identifican con una vaca o con cualquier otro animal y asume algunos comportamientos propios de ese animal. Esto está ahora en apogeo en las redes sociales. Creo que en Pontevedra hubo una convocatoria a este tipo de personas y aquello se llenó buscando a esas personas a ver cómo era eso. Mire, ahora mismo aparecerán en escena todo tipo de personas, analistas del comportamiento humano, aparecerán psicólogos, aparecerán sociólogos y toda una lista de expertos para darnos sus opiniones. Opiniones que tratarán de vestir o de cubrir con la manta de la ciencia y del conocimiento. ¿Y saben qué? Lo peor de todo esto es que muchos, incluso cristianos, aceptarán esas opiniones y lo darán por hecho sin cuestionarlo. Sencillamente, ¿saben por qué? Porque lo dijeron los expertos. Pero como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, en medio de este revuelo social, nosotros debemos preguntarnos qué dice la Biblia acerca de todo este tipo de movimiento, de todo este tipo de tendencias que están invadiendo la sociedad. Y si bien es cierto que este tema en particular puede tener muchos matices, en este día quisiera resumirle de una manera sencilla lo que está sucediendo no solamente con los Terians, sino con todos los movimientos que todavía están por llegar. Mañana es posible que salga alguno y diga, yo me identifico con un autobús, ¿vale? Uno se ríe, le provoca la risa y alguno dice esto es una estupidez. Para algunas personas eso es un mundo. De hecho, mire lo que está sucediendo. No debe sorprendernos que de un día para otro vuelvan a salir tendencias de este tipo o peor incluso. Pero ¿qué dice la Biblia todo esto? Esa debe ser nuestra mayor preocupación. No lo que dijo aquel o el otro o el artículo que leí en tal sitio. Todo este tipo de tendencias, de ideologías, de forma de vida extravagante, y permítame decirle también que son formas de vida irracionales, que van en contra de la razón, de la lógica y del sentido común, son tendencias que están degradando al ser humano en toda su forma. Lo degrada física, mental, social y espiritualmente. Y digo que degrada al ser humano porque, a diferencia de los animales, nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que sea menor que eso es una forma de degradación. Y todo este tipo de tendencias sociales o del nombre que usted quiera darle, lo que hacen es degradar al ser humano. ¿Y de dónde sale esto entonces? Bien, quisiera resumirlo en un solo punto. Usted me puede decir, es que esto es más complejo de lo que uno cree. Probablemente. Se lo voy a resumir en un solo punto de que
que usted ha oído muchas veces, que yo he repetido y seguiré repitiendo. El origen de todo esto está en el corazón del ser humano. Del corazón del ser humano sale todo lo peor. La Biblia lo dice en los evangelios. Desde dentro del corazón del hombre sale esto, aquello, adulterio, fornicaciones, robo, etcétera, etcétera. Pero ¿saben por qué sale todo esto? La razón principal es porque el hombre ha decidido deliberadamente rechazar a Dios y todo lo que Él representa. Si quieres buscar un origen a toda esta serie de cosas, está en el hecho de que el ser humano no ha querido tener en cuenta a Dios en su vida, sino que ha seguido su propio camino, se ha extraviado incluso en el camino. Isaías capítulo 53, verso 6, un pasaje que la mayoría conoce y se suele repetir en Semana Santa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó ¿por dónde? Por su camino. ¿Cuál es ese camino? Es el camino que le ha dado la espalda a Dios. Es el camino del rechazo a todo lo que Dios representa. Y nosotros podemos darnos cuenta a través de las enseñanzas de la Biblia cómo eso se manifiesta. En el libro de Romanos, en el capítulo número 1, verso 21 y 28, el apóstol Pablo nos confirma esta idea. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La segunda parte del texto creo que lo dice. Cuando dicen no le glorificaron, no lo aceptaron como Dios, lo rechazaron abiertamente. Si uno va al verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otro pasaje que confirma esta actitud de rechazo del ser humano a todo lo que tiene que ver con Dios. Dice la palabra, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En esa expresión, una mente reprobada, usted puede encontrar no solamente el origen del Osterian y de tantas otras tendencias que hay hoy día en la sociedad. Una mente reprobada es la consecuencia de haber rechazado o de rechazar a Dios y lo que Dios representa. Y esas consecuencias nosotros las notamos en los diferentes pasajes de este capítulo 1 de Romanos. El ser humano tiene una mente y un corazón lleno de oscuridad espiritual y moral. ¿Eso qué significa? Significa que no tiene la capacidad espiritual de discernir las cosas que están bien y están mal. En el verso 21, una de las versiones modernas de la Biblia, Dios habla hoy, dice la segunda parte, al contrario, han terminado pensando, y escuche bien esta expresión, puras tonterías. Lo que hoy día vemos, y espero no dañar la sensibilidad de nadie, si no luego me lo dice después del culto y yo le explico. Esto que vemos hoy día, los Terian, son estupideces, hermano. Son tonterías. Y dice la palabra que el rechazar a Dios, como consecuencia de eso, el hombre tiene la mente y el corazón lleno de oscuridad. Dice, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Y la tendencia que hay siempre es hacia la inmoralidad, hacia lo que Dios no le agrada, hacia el pecado. Esa es la actitud de vida que hay en la sociedad, en todas aquellas personas que han rechazado a Dios. Incluso la Biblia sigue diciendo en ese capítulo que el hombre se volvió a la idolatría, se comenzaron a adorar unos a otros. Se adoraba la figura de un hombre como si fuera Dios. O si no, ahí tenemos a Faraón en Egipto, el dios Sol, que se consideraba o se autoproclamaba él mismo. Y no solamente eso, la Biblia nos dice en ese capítulo, y yo le animo, léalo en su casa tranquilamente, que el hombre se volvió a incluso adorar animales de 4 patas y a reptiles. E invocaban animales, adoraban animales. Sus corazones se inclinaron a la perversión sexual. Dice la palabra también, cambiando el uso natural de su cuerpo por el que es contranatural, tanto en hombres como en mujeres. Y dice la palabra en ese contexto que cometiendo hechos vergonzosos. Y dentro de ese concepto de hechos vergonzosos, ahí cabe cualquier tipo de perversión sexual. Cualquier tipo de cosas cabe dentro de eso. Romanos capítulo 1, verso del 28 al 32, vamos a leerlo en un momento. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, hemos hablado de ello, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, saturados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Se da cuenta el desencadenante que hay en la vida de una persona cuando desprecia a Dios? Cuando rechaza su verdad, cuando rechaza el que Dios sea quien gobierne, quien dirija su vida. Dentro de todas estas series que hemos mencionado, usted tiene las diferentes corrientes de pensamiento, ideologías y tendencias que hay en esta sociedad. Si tuviera que buscar justamente el inicio de todo eso, está aquí, hermano, en lo que hemos mencionado. Ahora se buscarán argumentos de todo tipo, culturales, sociales, psicológicos, para tratar de disfrazar o justificar esta tendencia. Pero el origen es el pecado, el origen es el haber despreciado a Dios. Y es posible que algunos piensen en esta mañana que tal vez lo que estoy diciendo es un ataque o una ofensa a esas personas que ven esta tendencia como un estilo de vida. Tal vez algunos estén pensando que estoy hiriendo la sensibilidad de estas personas. Pero yo pregunto, hermano, esa tendencia que quiere implantarse en la sociedad y tantas otras, ¿no ofende nuestros principios morales y espirituales? Pregunto, ¿lo ofenden, no? Todas esas tendencias similares a las que hemos hablado, ¿no ofenden a Dios? Por supuesto que lo ofende. ¿No hiere nuestra sensibilidad como hijos de Dios el que se proclame toda esa serie de cosas? Por supuesto, no hiere al corazón de Dios que nos creó a su imagen y semejanza todo ese tipo de tendencia que una persona dice que se identifica con un animal. Y quien dice esa tendencia dice cualquier otra. Claro que hiere el corazón de Dios, pero parece que eso no importa tanto. La enseñanza del Evangelio hace sentir ofendido al que vive en pecado. Créalo que es así. La enseñanza, la proclamación del Evangelio hace sentir ofendido al que vive en pecado y la gente ofende a Dios cada día. Cada día la ofende. Sin embargo, parece que eso no le importa a nadie y no decimos nada al respecto. Pero sí cualquier persona que se pone la cabeza de un gato o la máscara de un gato y un rabo, uno tiene que cuidado, no digas nada porque hieres la sensibilidad de esa persona. No, están hiriendo el corazón de Dios. Están están dañando la imagen de Dios en nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando alguien incluso predica acerca de Cristo, la gente le llama xenófobo. La gente le dice, tú lo que estás es discriminándonos. Tú lo que tienes es un discurso de odio. Y en algunos países incluso del mundo libre, ya no hablo en esos países que tienen unos regímenes políticos muy cerrados, como pueden ser países comunistas donde hay una ley de que se prohíbe predicar el Evangelio. Yo no hablo de esos lugares. Hablo de otros países que llamamos el mundo libre, donde tienes la libertad para compartir la palabra, pero que esa libertad cada vez se está convirtiendo solamente en una teoría porque no lo permiten. Basta que hable de Jesús. Si algunos han visto seguro vídeos de este tipo en Inglaterra, en Estados Unidos y en 1000 sitios diferentes que son cunas de democracia, ven en esos lugares cuando alguien está en la calle tratando de hablar de Jesucristo, ¿qué le dice? Tú tienes un discurso de odio y comienzan a atacar incluso a esas personas. Te mandan a callar o tratan de impedir que puedas hablar de Jesús. Puedes hablar de cualquier otro tema. Puedes hablar de brujería, puedes hablar de sexualidad, puedes hablar de 1000 cosas diferentes y de cualquier tipo de perversiones. Pero desde que comienzas a hablar de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Los espíritus se revuelven, hermano, por todos lados. Pregúntate por qué. ¿Por qué el nombre de Jesús provoca esa reacción?
¿Por qué el declarar el evangelio de Jesucristo provoca esa reacción en la sociedad? Porque el evangelio nos confronta con el pecado y eso es algo que no nos gusta. Y saben, hermanos, realmente lo que es preocupante hoy día, que estas y otras tendencias de vida que estamos viendo en la sociedad y que se están implantando en nuestra sociedad y que vienen para quedarse, porque algunos piensan esto será una moda pasajera, bien, detrás de esta vendrán otras y vienen para quedarse. Tal vez no tengan un gran impacto en toda la sociedad, pero habrá sectores que agarrarán esas tendencias como un estilo de vida. Por eso digo, son tendencias que vienen a quedarse en nuestra sociedad. Lo preocupante de todo esto es que la cristiandad se esté alarmando con esto. Oye, mira lo que está sucediendo. Como me llamó esta persona, oye, ¿qué es esto del Hosterian? Tal vez usted se pregunte, bueno, ¿qué pasa? ¿Que a ti no te preocupa este movimiento social que hay? Sinceramente, hermano, no me preocupa. No me gusta. Pero no me preocupa ese ni otros movimientos que van a venir después de ese. ¿Y sabes por qué no me preocupa? Porque la Biblia dice que eso iba a suceder. La Biblia declara en Mateo 24:12 que la maldad se va a multiplicar. ¿O no lo dice la Escritura? La maldad se va a multiplicar. ¿Por qué me voy a alarmar? ¿Por qué me voy a escandalizar? Si ya la Biblia nos está anticipando que todo este tipo de cosas va a suceder. Por otro lado, yo te hago la pregunta, ¿qué esperas de una humanidad que le ha dado la espalda a Dios? ¿Qué esperas? ¿Que hagan cadenas de oración en la calle? ¿Que promueven un ayuno de 7 días o de una semana? ¿Tú esperas eso de la gente que no conoce a Dios? ¿Qué esperas de un hombre y una mujer que viven y caminan en el engaño y en la perversidad de su corazón? Porque la Biblia dice, y usted se lo sabe de memoria, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y luego termina ese pasaje con una pregunta para ponernos a reflexionar. ¿Quién lo conocerá? Pero declara la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Qué puedes esperar de una sociedad así? Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Algunas versiones dicen que Dios hizo al hombre virtuoso. Y añade el versículo, pero ellos buscaron, ¿saben qué? Muchas perversiones. Lo que hay dentro del corazón del hombre y de la mujer que no conoce a Dios. Lo que realmente me preocupa, hermano, es que todas estas cosas parecen atemorizarnos, parecen alterarnos, parecen robarnos la paz. O como me dijo esta hermana, es que yo tengo hijos pequeños. Pareciera que estaba dándole más importancia a la influencia que sus hijos pudieran recibir de este tipo de tendencia, a la influencia de Dios por medio de su palabra en la vida de sus hijos. ¿Cuál es el miedo? Que tu hijo mañana venga y te diga con una careta de perro, yo me identifico como perro. No te preocupes por eso, preocúpate por enseñarle la palabra. Preocúpate por instruir a ese niño la ley de Dios. Y verás que eso no va a suceder. Preocúpate por darle a conocer quién es Dios en su vida. Eso es realmente lo preocupante. Que alguien pase por ahí afuera con una cabeza de gato, me da igual, no me alarma. No me preocupa, hermano, este tipo de tendencia. No me preocupa este tipo de ideologías de todo tipo, de orientaciones, de movimientos sociales y toda esta serie de cosas. Sinceramente se lo digo, no es que sea insensible, nada de eso me preocupa como creyente. ¿Saben qué es lo que me preocupa? Se lo voy a decir en un par de frases, en unas cuantas. Me preocupan que hayan cristianos que en lugar de afianzarse cada día en Dios, estén más débiles en la fe. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa que hayan cristianos que sean puntuales a todos sus compromisos con la sociedad y con el mundo. Y cuando digo puntuales no hablo de llegar a la hora, hablo de querer cumplir con todas las cosas que hay en este mundo, pero luego no están comprometidos con Dios. Eso es más preocupante que ver a alguien con un rabo, con una cabeza de perro por la calle.
Me preocupa, hermanos, que como cristianos, en lugar de estudiar la Biblia y hacerla parte de nuestra vida, estemos llenando nuestra mente de tonterías, de fábulas y de cuentos de viejas. La Biblia dice en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a este hombre, Timoteo, un joven pastor, capítulo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Otras versiones dice: desecha las fábulas y los cuentos de viejas. Pero hoy en día aún entre el pueblo de Dios hay un interés por conocer 1000 cosas diferentes que son ajenas a la palabra de Dios, y no tenemos ese mismo interés por conocer las Escrituras. Me preocupa que nosotros como cristianos, en lugar de instruir a nuestros hijos en la palabra, llámense hijos o llámense nietos, les permitamos que lean y vean toda clase de estupideces que van a confundir sus decisiones, sus amistades y su vida. Eso sí me preocupa, y ¿sabes qué? Te debería preocupar a ti también. No tanto que si ahora están los Terian por la calle. Me preocupa que en lugar de buscar cada día más el reino de Dios, nos estemos enredando cada día más en las cosas de este mundo. Cuando la Biblia dice: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. ¿Qué es lo que estás buscando como norma general en tu vida? ¿Cuáles son tus aspiraciones con respecto a tu vida cristiana? ¿Qué estás buscando? ¿Enraizarte más a este mundo? ¿Comprar esto, tener aquello? ¿Todo está enfocado en lo material, o buscamos las cosas de arriba? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te roba el sueño a ti? Como cristianos, me preocupa más que en lugar de fomentar una vida de comunión entre hermanos por medio de la iglesia, de congregarnos, nos aislemos cada día más y busquemos hacer amistades profundas con personas fuera del contexto de la fe. Yo no estoy diciendo que usted no pueda tener una amistad fuera de la iglesia. Es más, ¿cómo van a conocer al Señor si usted no se acerca a esas personas? Pero cuando se trata de tener amistades profundas, de echar raíces, yo lo tengo que hacer en el contexto de la fe. Porque ¿qué comunión hay las tinieblas y la luz, hermano? No hay ninguna comunión, porque es en el contexto de la fe que nosotros formamos un solo cuerpo, dice la Biblia. Somos miembros los unos de los otros. Si usted busca una amistad profunda, alguien con quien hablar, con quien compartir parte de su vida, no vaya al mundo a buscar a esa persona. Porque esa persona que no conoce a Dios tiene una mente reprobada. No puede aportarle a su vida algo que la acerque más a Dios. Esa profundidad de amistad la voy a buscar en el contexto de la iglesia del Señor. Me preocupa más, hermano, que obliguemos a nuestros hijos a ir al colegio. Oye, eso está malo. No, eso está muy bien. Hay que hacerlo. Pero me preocupa que los obliguemos a ir al colegio, pero luego dejemos a su elección si quieren venir o no a la iglesia. ¿Creen ustedes que eso no es preocupante? ¿Por qué no aplicas la misma ley al colegio? ¿Por qué no le dices a tu hijo: oye, hoy quieres ir al colegio? No, hoy no quiero ir. ¿Tú lo dejas en tu casa? Bueno, vas corriendo, buscas la chancleta, buscas el cinto, buscas el palo, el cepillo, lo que sea, pero ese niño se levanta y va al colegio. ¿Por qué? Porque tú lo ves como una obligación y ese chiquillo tiene que ir al colegio. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, nos relajamos bastante. Y dejas a su elección si él quiere o no quiere ir a la iglesia a aprender acerca de Dios y a conocer a Dios. Y luego te extrañas y te alarmas porque el niño te llega con la cabeza de un perro, de un caballo, y se la quiere poner porque se identifica como un Terian. Me preocupa que seamos tan perezosos cuando se trata de servir a Dios, pero estamos muy dispuestos a esforzarnos y aún sacrificarnos por cosas irrelevantes de este mundo. Y el reino de Dios parece que no nos mueve tanto. Me preocupa más la debilidad de la iglesia que la fuerza del mundo. Y termino. Usted dirá: pues tiene muchas cosas que te preocupan. Me preocupa más la ignorancia del pueblo de Dios que el aumento de la ciencia y de la tecnología en la sociedad. Eso es lo que me preocupa. Y el profeta Oseas dijo en una ocasión, un vocero de Dios, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y eso parece que no nos importa. Me preocupa más la segunda parte de Mateo 24:12. Se multiplicará la maldad y ¿qué más? Y el amor de muchos se enfriará. Yo no puedo evitar, y lo he dicho en muchas ocasiones, que la maldad se multiplique en la sociedad. Ni tú ni yo lo podemos evitar. La maldad se seguirá multiplicando. Mañana te sorprenderás con otro tipo de tendencia que va a venir en la sociedad, y probablemente más ridícula que la que está sucediendo hoy en día. Tú eso no lo puedes evitar, pero tú sí puedes evitar que tu amor hacia el Señor se enfríe. Tú sí puedes consagrarte más al Señor, y esas son las cosas que realmente te deben preocupar. No te alarmes. No te obsesiones con todas estas tendencias, ideologías de género y tantas otras cosas que hay, que eso no te robe el sueño. Preocúpate por estar a bien con Dios, por estar creciendo espiritualmente. Y estoy concluyendo ya, hermanos. Y lo hago con estas preguntas. ¿Qué está sucediendo con la iglesia del siglo XXI? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos escandalizamos con todas estas tendencias corruptas, todas estas tendencias estúpidas que desvían el corazón del hombre? ¿Por qué nuestra influencia como sal de la tierra y luz del mundo no es más fuerte que todas esas ridiculeces que nosotros oímos a diario? Eso es lo que te debe preocupar. ¿Por qué nos distraemos tan fácilmente con todas estas cosas que no son más que perversiones del corazón del hombre? Por haber rechazado a Dios. Hago un llamado en esta mañana a cada creyente que está en este lugar, a cada niño, a cada adolescente, joven, adulto, anciano. El llamado es: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Eso fue lo que dijo el profeta. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Despreocúpate del resto de las cosas. Céntrate en lo que realmente es importante y lo que va a condicionar tu vida, lo que te va a ayudar en cualquier momento. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llénate de su presencia. Sírvele con integridad y con seriedad. Y no permitas que el ruido de este mundo te aparte de la senda del Señor. Pon tus ojos en Jesús, dice la palabra. Amén. Que tu enfoque de vida, que tu máxima prioridad y que tus mayores anhelos, igual que los míos, sean conocer a Dios y darlo a conocer a otras personas. En eso preocúpate y deja que el mundo siga haciendo sus tonterías y que siga en los caminos, en sus propios caminos, como dijo el profeta, pero tú céntrate en quién es Dios, en conocerlo y en darlo a conocer a otras personas. Que esa sea, hermano, tu mayor preocupación. Amén.